Hola, les hablan Álvaro y Victoria Hola. y esta es una reflexión de fe. Y queremos hablarles un poco acerca de la dirección del Espíritu Santo y acerca de entrar en la presencia de Dios antes de tomar decisiones. Y para darles un poco de contexto, vamos a hablar del libro de Esther. Y el libro de Esther es sumamente interesante. Habla principalmente del favor de Dios y de la sabiduría de Dios. Y sería muy bueno que lo leyeran todos en su casa completo. Pero queremos hablar de un punto muy, muy específico. Resulta que en el libro de Esther, quien reina es el rey Asuero, es el rey del imperio persa. Y el imperio persa es bien poderoso, bien grande, es un imperio vasto que abarca una cantidad importante de regiones del Medio Oriente. Y resulta que en el contexto del imperio persa y del rey Asuero hay un gobernador que es la mano derecha del rey que se llama Amán. Ujú. Amán trama un plan para eliminar el pueblo de Israel, para eliminar el pueblo judío. Y Ujú. entonces este plan que trama llega a oídos de Mardoqueo. Mardoqueo es el tío de Esther, sí, el tío de Esther, Ujú. digamos. Entonces Esther ya es reina en ese momento, había sustituido a la reina Basti, que es la primera reina del rey Asuero, Ujú. que si leen el libro se van a dar cuenta porque es que la sustituye, pero para no hablar de eso, lo importante es, Esther es la reina, es una Ujú. de las mujeres del rey, pero es la reina o es la más importante, y Mardoqueo es su familiar que la crió, que la llevó inclusive a Ujú. palacio y fue el que la dirigió para que llegara al palacio. Entonces, en la trama de Amán llega a oídos de Mardoqueo Mardoqueo. y Mardoqueo anda por vestido de celicio, de ceniza, por Ujú. las calles porque es una forma de expresar el lamento Sí, correcto. y de humillarse delante de Dios. Entonces Mardoqueo está en esta situación y Esther se da cuenta que Mardoqueo está así. Y vamos a empezar ahí nada más para que tuvieran un poco de contexto. Ok. Este sería Esther, el capítulo 4, el versículo 5. Perdón, 4. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces, bueno, parte de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Es que hay un problema, ¿verdad? Y resulta que Esther decide solucionarlo sin entender qué es lo que está pasando, porque en este momento ella no tiene conocimiento, ¿verdad? De lo que había hecho Amán. Entonces, se entera que Mardoqueo, su tío, ¿verdad? Está vestido de silicio y con la ropa rasgadas, entonces ella dice, bueno, no, lo más sencillo es enviarle ropa buena para que se vista, ¿verdad? Entonces resulta que si seguimos leyendo, Mardoqueo no los aceptó. Entonces Esther llama a Atac, ¿verdad? Uno de los eunucos del rey, Que que él era había, siervo de Esther, digamos, era ajá, el mayordomo, por decir así, de Esther. exacto, puesto al servicio de ella y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y que por qué estaba así. Entonces, primero trató de solucionar el problema sin entender, ¿verdad?, qué era lo que realmente estaba pasando. Sí, entonces, para identificar lo que estamos hablando hoy, tal vez aterrizar en eso, es Esther se da cuenta que Mardoqueo es su pariente, que ella ama y que es el hombre que respeta, que la ha dirigido, le ha dado dirección, está vestido de silicio y de ceniza. Y básicamente eso es lo que ella lo interpreta como que Mardoqueo Ujú. está pasando una situación difícil económica y le manda vestidos. Pero realmente eso no es lo que está pasando. Lo que hay en el corazón de Mardoqueo es que hay una amenaza en contra del pueblo de Israel y Mardoqueo se siente responsable y sabiendo que Esther, Ujú. que es su pariente y que está puesta como reina del imperio persa, entonces Mardoqueo sabe que ese es el instrumento que Dios va a usar para traer libertad al pueblo. Pero entonces él está afligido delante de Dios y está haciendo ayuno y lo que está haciendo es también esperando que Esther se acerque de alguna forma para entender qué es lo que está pasando. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros como Esther muchas veces vemos las consecuencias de un problema y tratamos de solucionar el problema solucionando las consecuencias, Ujú. Lo que vemos. lo que vemos, los efectos visibles. Ujú. Y realmente tenemos que tener mucho cuidado de identificar cuál es el problema. Es decir, Esther ve que Mardoqueo está mal vestido
está con sus vestidos rasgados, rotos, porque Sí. está haciendo un acto de humillación delante de Dios. Ujú. Y Esther le manda vestidos para que se vista, Ujú. porque asume que Mardoqueo tiene un problema de dinero y no se puede vestir bien. Cuando realmente lo que está pasando es que hay un asunto espiritual y hay un movimiento espiritual que es el que está generando esta situación. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros tratamos de solucionar la consecuencia del problema sin entender cuál es la raíz del problema. Intentamos solucionar el efecto del problema sin ir a la causa. Entonces, es importante entender, en este caso, Esther va a llegar a entender por qué es que Mardoqueo está pasando la situación que está pasando cuando pregunta a Mardoqueo a través de su siervo Ujú. qué es lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa? A veces vemos un problema en el matrimonio. Entonces hay una falta de comunicación, hay pleitos, hay luchas, y entonces tratamos de atacar la consecuencia. Mejoremos la comunicación, Ujú. hablemos más a menudo, ¿verdad? Cambiamos cosas que son superficiales, pero no vamos a la raíz del problema. Y la raíz del problema puede ser que el esposo está pasando una situación difícil en su vida personal, Ujú. emocionalmente, tal vez está Sí, que tal vez desanimado, no sabe cómo compartirla. O sea, tal no, vez no lo ha la forma comunicado. ajá, exacto, que no sabe cómo comunicarla. Exacto. O tal vez la esposa está pasando un momento difícil por algo que le pasó a sus papás o a su hermana o lo que En fuera, el trabajo. en el trabajo, lo que fuera. O tal vez el matrimonio está pasando una situación difícil que es causa del contexto de lo que está pasando en la Ujú. sociedad. O tal vez lo mismo puede estar pasando a veces en nuestra vida económica. Entonces estamos viendo un problema económico Ujú. y tratamos de atacar la consecuencia del problema. Entonces, Ujú. no tengo dinero, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a trabajar más, voy a buscar otro trabajo, voy a renunciar a este para pasarme a este, Ujú. o voy a empezar a hacer un negocio alternativo y otro negocio alternativo. Y siempre nos vemos escasos y resulta que se nos olvida ir a buscar la causa. ¿Por Ujú. qué es que estoy escaso de dinero? Entonces, lo que queremos hablar en esta reflexión es, vamos a buscar las causas. Tenemos que identificar como primer paso el problema, identificar el problema, para después ir delante de la presencia de Dios para encontrar la solución al problema. Porque nada ganamos con atacar la consecuencia si no resolvemos la causa. Entonces, si no resolvemos la causa, paliativamente logramos una solución a la consecuencia, le ponemos un poquito de maquillaje, ya se ve mejor, pero al tiempo nuevamente está el problema presente. Entonces, incrementan mis ingresos, pero al tiempo otra vez estoy todo endeudado. Incrementa o mejoramos un área del matrimonio porque nos fuimos de vacaciones y la pasamos bien un fin de semana y entonces todos están felices, pero cuando vuelven otra vez empiezan los pleitos, porque no hemos atacado la causa. Correcto. Entonces, Esther identifica la raíz cuando le pregunta a Mardoqueo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es que estás de esa manera? En el versículo 7, ahí mismo, Sí. de Esther 4, versículo 7, dice, Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. o sea, Mardoqueo le explica a Esther cuál es el problema. A Ujú. veces no encontramos el problema, la Ujú. causa del problema, porque no nos estamos preguntando por qué. ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué mi esposa está enojada? ¿Por qué mi esposo no, por qué mi esposo está desanimado? ¿Por qué no me están saliendo bien las cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos que ir al problema. A veces puede ser un ataque del enemigo, a veces puede ser consecuencia de nuestra forma de pensar, a Ujú. veces puede ser consecuencia de nuestra forma de actuar, de hablar. Pueden ser diferentes causas. Puede ser que nos estamos dejando presionar por el contexto de la situación que estamos viviendo en ese momento. Pero lo importante es entender cuál es el problema, identificar el problema para Sí. después ir delante de Dios y presentar ese problema y decir, Señor, tenemos esta causa, ¿cómo vamos a corregir la causa con la dirección de Dios y no más bien cómo vamos a paliativamente atacar las consecuencias? Sí. Entonces, Esther Sí. va, una vez que identifica el problema, ahora sí, sabiendo de qué se trata, entonces va a moverse de una forma bien interesante. Porque para darles un poco más de contexto, como Ujú. Esther es la reina, pero la reina en esa época vive bastante aislada y no puede simplemente llegar a donde está el rey y hablarle y pedirle algo al rey. Tiene que ser invitada
Sí. para entrar delante del rey. Entonces, Esther sabe que si ella se presenta delante del rey sin invitación y el rey no extiende su báculo y la recibe o expresa su aceptación, No puede Esther puede matar. morir, puede ser condenada a muerte. Entonces, sabe que hay un riesgo. Y Mardoqueo le está pidiendo a Esther que interceda por el pueblo de Israel delante del rey. Pero entonces, la forma en la que Esther lo va a hacer, que es maravillosa, y no vamos a hablar de eso en esta reflexión, sino que usted busque en su casa y léalo bien, pero la forma en la que Esther va a actuar, lo más importante es que viene a causa de la revelación de Dios. Esther invita al rey a un banquete junto con Amán y después a otro banquete y al final de cuentas queda en descubierto el plan de Amán y la intención de Amán de destruir el pueblo de la reina Esther. Entonces Amán muere finalmente a mano de la misma horca que había preparado para matar a Mardoqueo y Dios restituye a través del rey Asuero al pueblo de Israel. Pero entonces, Sí, sí, lo ¿cómo es más que hace importante, Esther? sí, que le pide a Mardoqueo que todos, y bueno, ella y las doncellas se van a reunir para hacer ayuno y oración. Exactamente. Entonces, esa es la estrategia que ella inmediatamente pensó, ¿verdad? En vez de buscar, bueno, sí, voy a tener que arriesgarme o, ¿verdad? O otras cosas tal vez que ella pudo haber visto en el mundo, ella dijo, no, la única solución que tengo aquí es ir, ¿verdad? A Dios. Exactamente, entonces, importante, dice el versículo 15, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Cuando le dicen todo lo que, la causa del problema, entonces Esther dice, ok, yo puedo ir, yo lo puedo hacer, pero dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, ayunen por mí, y no coman ni beban nada en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esto es lo importante. Esther no va a ir delante del rey hasta que tiene la dirección de Dios, hasta que sabe qué es lo que va a hacer, hasta que tiene la cobertura de Dios. En otras palabras, hasta que tiene la unción de Dios. Hasta que tiene la unción de Dios. Esto es importante. El Espíritu Santo de Dios está sobre todos los creyentes. Nos viene a habitar a nuestro corazón. Y luego, así como en Pentecostés, podemos recibir el Espíritu Santo sobre nosotros, que nos llena el Espíritu Santo, que nos bautice el Espíritu Santo, que lo que habla es de la capacitación o empoderamiento de Dios para actuar. Entonces, Esther va a ir delante del rey, pero va a ir empoderada por Dios. En otras palabras, ungida por Dios o respaldada por Dios. Pero vean qué importante, porque le pide al pueblo que ayune por ella y ella entra en ayuno con sus doncellas. Es decir, se prepara, va delante de la presencia de Dios, se humilla. Ayuno es humillación delante de Dios, es consagración delante de Dios, es negarse a sí mismo para hacer la voluntad de Dios, es poner a Dios primero, es hacer la voluntad de Dios, es buscar, Señor, cuál es la alternativa, cuál es la dirección, cuál es la solución. Yo no quiero actuar con mi propia sabiduría, sino que quiero actuar con la sabiduría de Dios. No quiero la solución del mundo, porque la solución del mundo no me va a resolver la causa del problema. Mardoqueo no está triste porque no tiene plata para comprar ropa. Mardoqueo está humillado delante de Dios, está haciendo un acto de humillación pública delante de Dios porque hay una amenaza que amenaza la vida de todo el pueblo de Sí, Israel. a mí lo que me llama la atención es que aunque estando con tanta presión y tanta frustración, ¿verdad? Y pensar en las cosas tan malas que pueden pasar, sencillamente Esther toma la decisión de, bueno, no, esto está en las manos de Dios, ¿verdad? Porque a veces nosotros cuando estamos bajo presión tal vez tomamos decisiones incorrectas o tal vez decimos, bueno, no, hay que hacer esto y ni siquiera dejamos un espacio, un tiempo para consultarle a Dios cuál puede ser ese paso, ¿verdad? O cuál es su dirección, sino que ya cuando estamos en las últimas consecuencias es que decimos, bueno, la verdad es que sí lo tuve que haber puesto bajo la mano de Dios, ¿verdad? Que me gusta este resultado de Esther, ¿verdad? En vez de tratar de hacer varias cosas en sus propias fuerzas, sencillamente dice, bueno, no, esto tiene que quedar en las manos de Dios desde el inicio. Amén, así es. Entonces, ¿qué lección o qué reflexión es la que estamos buscando hoy? Vayamos delante de Dios. 2 cosas. Identificar el problema. A veces usted no tiene un problema de ingresos, tiene un problema de gastos. A veces no tiene un problema de comunicación en el hogar, tiene un problema de otras cosas que pueden estar detrás, de desánimo, de depresión.
puede ser que haya un problema de culpa, puede ser que tantas cosas, falta de perdón. Entonces, si no solucionamos, si no identificamos el problema, no podemos buscar una buena solución. Una vez que identificamos el problema, es necesario ir delante de Dios y decir, Señor, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es tu dirección? ¿Por qué? Estamos en un momento de mucha presión. Hay presión sobre los matrimonios, presión sobre las familias, presión sobre los hijos, hay presión económica, hay presión financiera, todo tipo de presión. Entonces, ¿qué vamos a buscar? ¿Solucionar lo que vemos o solucionar la causa del problema? Y una vez que identificamos el problema, entonces vamos a ir delante de Dios en ayuno y oración. Es decir, tomando nuestra voluntad y diciendo, Señor, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Dame la dirección, dame tu sabiduría. Y sabe, creerlo, porque dice también Santiago que a todo el que le falte sabiduría, pídala a Dios y le será dada abundantemente y sin reproche. Es decir, Dios nos da la sabiduría. También dice Pablo que tenemos la mente de Cristo. También dice que podemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Es decir, nosotros tenemos acceso a la sabiduría de Dios. Cristo para nosotros es justicia, es sabiduría de Dios, es poder de Dios. Tenemos ese acceso para ir delante del Rey y tomar la acción dirigida por el Espíritu Santo de Dios y alcanzar un resultado sobrenatural. Pero lo importante es identificar el problema e ir delante de la presencia de Dios para buscar esa dirección. Así que los invitamos a que reflexionen sobre esto, mediten sobre esto. Si están viendo consecuencias, efectos de alguna situación difícil en su vida, mediten, busquen la causa del problema, vayan delante de la presencia de Dios y pidan sabiduría y pidan dirección. Así es, amén. Amén. Entonces, los dejamos con eso, los amamos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y nos vemos en una próxima reflexión de fe.